Bien, si por algo en algún momento no se ve bien la pantalla, les voy a pedir que me lo digan para saber si algo no está bien. Bien, bueno, recapitulando, la sesión pasada, bueno, continuamos con esta primera unidad, que es la unidad de introducción, donde ya entrábamos a lo que era básicamente lo que eran las leyes de la biomecánica, ¿no? En qué nos íbamos a basar. Y entonces ahí veíamos que pues partíamos de que los movimientos, ¿sí? En este caso por ejemplo, el movimiento en general, pues se produce mediante la acción de fuerzas, ¿sí? Y estas, pues hablábamos en el caso específico de lo que estamos tratando, es músculos, fuerzas de reacción, inercia y gravedad. Y entonces a partir de ahí empezábamos a ver, bueno, la definición de mecánica, la definición de lo que era estática y cinemática, ¿sí? Veíamos justamente en la parte cinemática varios definiciones que eran interesantes, que era importante que supiéramos, que volviéramos a recordar un poquito, ¿sí? Cómo era velocidad, aceleración, tipos de movimiento, y lo referente a la dinámica, pues entonces como aquí ya se trataba de estudiar también o de incluir en este estudio las fuerzas que provocan el movimiento, pues ya entraban definiciones como masa, fuerza, centro de masa, conceptos como movimiento de traslación, movimiento de rotación, cuándo es cuando se generan, y veíamos también lo que era, o entran también aquí, las leyes de Newton, que es en lo que nos vamos a basar, ¿no? Y entonces estaban las tres leyes de Newton, ¿ok? La primera, bueno, que es la de principio de inercia. La segunda es la de principio fundamental de la dinámica. Y la tercera, la de acción-reacción. Y ahí pues veíamos en los ejemplos de cómo, qué significan este tipo de leyes. También hablamos sobre la definición de inercia, de fuerza normal, fuerza de rozamiento. Una parte importante en la que se va a basar nuestro estudio, pues es la definición o vamos a asumir que estamos trabajando con cuerpos rígidos y qué significaba trabajar con un cuerpo rígido, ¿ok? Y también hablábamos un poquito sobre lo que es cuerpos flexibles o no rígidos. Después veíamos ahí la idea del concepto de cuerdas y poleas y cómo podía ser aplicado, haciendo referencia a tendones y rótulas. Y otro tema importante eran las unidades de medición, el Sistema Internacional de Unidades, lo que es los factores de multiplicación y prefijos, y en general las unidades de medición, ¿no? Como ahí ya están sus equivalencias. También un poquito en lo que ya hablando de fundamentos matemáticos, trigonometría, recordar un poquito estas razones trigonométricas, las razones inversas, la definición de vector. En general, pues tiene un punto de aplicación, una dirección, un módulo, sentido, ¿ok? Y entonces nosotros podemos obtener las componentes de un vector, ya sea en un plano o en un espacio tridimensional. Veíamos también lo que era ya específicamente análisis vectorial, pues que en magnitudes vectoriales tenemos pueden ser velocidad, aceleración, fuerza, ¿ok? Eso nos pueden ayudar a representar esas características. También recordamos un poquito lo que es la suma de vectores, suma o resta de vectores, el producto de un vector por un escalar, el producto interno producto escalar y el producto cruz. Y entonces hasta ahí fue lo que revisamos. Entonces, bueno, yo a ustedes les encargué que checaran un poquito sobre estos conceptos y ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a trabajar más con ejemplos. Entonces, vamos a partir para este primer ejemplo que tenemos este diagrama. ¿Ok? Yo les sugiero que vayan ustedes haciendo sus anotaciones, sus apuntes, y así igual les dije que hicieran en función de lo posible un, ¿cómo se llama? Un formulario, ¿ok?
Entonces, aquí vamos a partir que como información tenemos el valor de la componente horizontal. La componente vertical. Entonces, aquí la pregunta. ¿Qué distancia Entonces, partimos de esa figura, ¿sí? Entonces ahí nos dice la componente horizontal, obviamente, ¿de quién? Pues de este vector. ¿Ok? Dice, la componente horizontal es de 0.79 kilómetros. La componente vertical es de 5.87 kilómetros. Y la pregunta es, ¿qué distancia ha recorrido y en qué dirección? ¿O qué distancia se ha recorrido y en qué dirección? ¿Cómo obtendrían ustedes o qué propuestas tienen de cómo obtener precisamente lo que nos piden? La distancia recorrida y la dirección. Con la resultante. Es Con la básicamente resultante, Pitágoras. perfecto. Exactamente. Si se fijan, gracias. No vi quién, porque no puedo ver quién respondió, pero muchas gracias. Si a ustedes les dicen que tienen la componente horizontal y vertical, pues entonces ustedes, digamos que si recordamos esto de las proyecciones, pues quiere decir que tienen el valor de esta parte y el valor de esta parte, ¿no? Sí, porque serían las componentes horizontal y vertical. Y entonces, recordando que esta, pues también sería como tener esta parte aquí, ¿ok? El valor de eso. Y entonces ahí tenemos un triángulo, ¿sí? Y entonces, precisamente como dijo su compañera, lo único que tenemos que sacar es este valor, ¿no? Esta sería. Y entonces ahí, pues nosotros vamos a poner, por ejemplo, el recorrido, le podemos llamar R o la resultante, pues no es cosa más que la raíz cuadrada de cada una de esas componentes, ¿no? Al cuadrado más la otra es de 5.87 al cuadrado. Y entonces, pues ahí ustedes ya obtienen su resultado. ¿Sí? Entonces, si lo quieren sacan la hipotenusa. Si lo quieren, esta sería la hipotenusa, y la hipotenusa, acuérdense que es la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos, ¿no? Entonces ahí ya la obtuvimos. Bien, hasta ahí ya obtuvimos la distancia recorrida. Ahora, ¿cómo obtengo la dirección? Con el inverso de la tangente. Exactamente. Eso de la tangente. Y entonces es recordar precisamente lo que ya habíamos visto ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir la tangente de un ángulo, ¿a qué es igual? A cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto, ¿quién es? El cateto adyacente, ¿quién es? Y entonces ahí ustedes sacan. Entonces sería 5.87 entre 0.79. Y entonces, como yo lo que quiero saber el ángulo, pues de ahí despejo mi ángulo. Entonces quiere decir que mi ángulo sería igual a la tangente inversa de quién es 5.87 entre 0.79.
Y entonces resolviendo eso, pues encuentran su resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que se usó? ¿Cómo lo hicimos? No, maestra, todo bien. Ok. Bien, ¿le puedo cambiar ya? Sí, maestra. Sí. Bien. Ahora, esos son como los problemas tradicionales, ¿no? Lo que por ejemplo, se hace mucho cuando llevamos la materia de física y todo, dinámica, estática, todas esas materias, es como muy común empezar a trabajar con esos para ver cómo aplicarlos. Ahora, vamos a un problema ya que nos involucra, pues que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Déjenme nada más, le modifico aquí un poquito. Permítanme, porque se está tapando ahí como el texto. Bien. Pues vamos con el primer ejercicio. Dice, las fuerzas aplicadas por los ligamentos y tendones en la articulación del codo durante el lanzamiento de béisbol se midieron en las direcciones medial M, anterior A y compresión C. Se descubrió que las magnitudes de estas fuerzas eran, y ahí tenemos la fuerza M, que es medial, es de 428 newtons, la fuerza A, que es anterior, es de 101 newtons, y la fuerza de compresión fue de 253 newtons. Dice, los vectores unitarios en la dirección medial, anterior y de compresión se expresaron en vectores unitarios fijos, en la Tierra. Y entonces ahí tenemos, en el caso del vector unitario o el que me da la dirección, ahí tenemos para la parte medial, que ahí nos dice que tiene componentes en E1, E2 y E3. El siguiente, que es el del anterior, solo tiene componentes en E1 y E2. Y el de compresión, que tiene componentes en E1, E2 y E3. Dice, usando estos datos, calcula la fuerza resultante que actúa sobre el codo. ¿Ok? Entonces, si lo vemos gráficamente, pues tenemos esto. O sea, ahí está el jugador en una imagen. Y ahí en la parte inferior del jugador tenemos cómo se midieron precisamente o cómo se consideraron. Y entonces tenemos que esta F, la F o la fuerza, pues es la suma analítica de los vectores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crea este ejercicio o este problema? Me voy a regresar un poquito para que ustedes copien los datos, hagan los cálculos o hagan las expresiones y entonces ustedes me digan cómo creen que irían esas expresiones. Maestra. ¿Sí? Ya.
No, no, es que no se actualizaba la diapositiva. Perdón. Ok. Si algo se traba, díganme, porque para mí sí se actualizan, pero de pronto para ustedes no.
Bien, no sé si tengan alguna propuesta, alguna idea o están pensando. ¿Qué dicen? Pues yo lo que pienso es que con los, ¿cómo se llama? Con los valores de abajo, los que están descompuestos, con eso obtenemos el ángulo y ya con los ángulos descomponemos pues ya las fuerzas que están aquí arribita, los de 428, 101 y 253, y pues ya con eso obtenemos el valor resultante, solamente que necesitaré refrescar un poquito mi memoria. Oh, bien. Por ahí va. Fíjense, este problema me gusta porque parte de la idea bueno, más bien nos ayuda a entender el concepto que es vector, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que un vector, en su definición, tiene un punto de origen, una magnitud, un sentido, dirección, o sea, tiene unos elementos para poder ser considerado vector. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, una persona hizo estas actividades. Primero, montó una bicicleta durante 5 kilómetros. Después, caminó 2 kilómetros. Y por último, montó un patín 3 kilómetros. ¿Ok? Entonces, si yo te digo, ¿cuánto recorrió? Pues muy fácil. Yo sumo 5, los kilómetros que a mí dijeron, 5 más 2 más 3. Y yo digo, recorrió 10.3 kilómetros. ¿Ok? Si ustedes observan, así como se los planteo, esas cantidades que yo dije únicamente tienen magnitud, ¿ok? Son escalares y los podemos sumar, ¿ok? Pero solo estoy hablando de magnitud. Yo te estoy diciendo, en bicicleta recorrió tantos kilómetros, caminó tantos kilómetros y luego en un patín recorrió tantos kilómetros, ¿ok? Entonces, son cantidades que solo tienen magnitud. Sin embargo, si conocemos también las direcciones para cada una de esas magnitudes, entonces ya entran en juego lo que son las cantidades vectoriales. Yo ya te estoy hablando también de lo que se conoce como desplazamientos. Por ejemplo, cuando yo te digo, montó en una bicicleta durante 5 kilómetros al noroeste. Después caminó durante 2 kilómetros al este. Y por último, montó en el patín 3.3 kilómetros al noroeste. Entonces, ahora sí yo ya tengo vectores, ¿ok? Que van de un punto A a un punto B, porque partió de un punto, sí, es el origen, y caminó 5 kilómetros al noroeste. Entonces ya tengo un vector. Y llegó a ese punto final. Después, ese punto final fue el punto de origen para el siguiente, que fue la caminata de 2 kilómetros hacia el este. Y luego ese punto final fue el origen de cuando empezó a montar en patín, que recorrió 3.3 kilómetros al noroeste. Entonces, ahí ya tenemos cantidades o expresiones vectoriales y que ya no nada más tienen magnitud, sino que ya también tienen, ¿cómo se llama? Dirección, ¿sí? Entonces, este ejemplo, si ustedes observan aquí, pues a mí me están diciendo, la primera me dicen magnitudes únicamente, porque me dicen las fuerzas eran de 428 newton, de 101 y de 253. La parte de abajo me están diciendo las direcciones, o sea, esta fuerza de aquí, recuerden que esos vectores unitarios son vectores que nos dicen hacia dónde es aplicada esa fuerza, cómo está descompuesta. Entonces me dicen que esta primera fuerza tiene esta dirección, esta segunda fuerza tiene esta dirección y esta tercera fuerza tiene esta dirección. Entonces, juntando las dos, yo tendría, digamos, toda la expresión. Y entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues entonces quiere decir que yo, para encontrar déjenme, me regreso un poquito a una diapositiva que tengo aquí en blanco para poder hacer las anotaciones, porque en la otra nada más está el resultado y no puedo hacer las anotaciones. Déjenme activo la pluma. Y entonces, bueno, yo tengo la fuerza M en la dirección, ahí me dan la dirección de esa fuerza M, ¿ok? Y entonces la primera era de 428 como magnitud, ¿en qué dirección?
en 0.79 en la dirección de E1, más 0.17 en la dirección de E2, más 0.59 en la dirección de E3. Entonces, si yo multiplico todo eso, entonces yo voy a obtener ahora sí, como quien dice, mi vector, ¿no? Sería 338.12 en la dirección de E1, ya sería como las componentes, ¿no? Más 72.76 en la dirección de E2, más 252.52 en la dirección de E3. Recuerden que los vectores unitarios, como en un general, les ponen E1, E2 y E3, pero eso puede ser X, Y, Z. ¿Okay? Pero como utilizan en este ejemplo vectores unitarios, es como un estándar que se utilice E1, E2, E3. No se confundan ahí, es X, Y, Z. ¿Sí? Sería la misma. Y entonces, de la misma forma, yo puedo encontrar ahora, juntando los dos datos que me dicen, pues la otra fuerza, considerando su magnitud y su dirección. ¿Okay? Entonces, la otra era de 101, pero esta solo tenía dos direcciones o dos componentes. 0.21 en la dirección de E1 más 0.98 en la dirección de E2. Entonces, si yo hago aquí las cuentas, sería aquí 21.21 en la dirección de E1 más, ahí es menos, creo que ayer en este es menos, este de aquí, déjenme lo borro, porque alcanzo a ver la otra diapositiva y según yo es menos. Este de aquí. Entonces aquí sería menos 98.98, sí es menos, en la dirección de 2. ¿Sí? Y ya la obtuve. Y lo mismo hago para la última información que yo obtengo. Sería los 253 en menos 58, no, 0. Ya me equivoqué. Sería menos 0.58 en la dirección de E1, menos 0.12 en la dirección de E2, menos 0.81 en la dirección de E3. Igual, si hacen las multiplicaciones, entonces quitarían menos 146.74 en la dirección de E1. Menos en la dirección de E3. Y entonces, pues yo ya tengo aquí exactamente la información de cada uno. ¿Hay dudas? ¿O no se ha realizado? No, todo bien, maestro. Ok, bien. Ahora, yo ya tengo esas tres vectores. ¿Qué es lo que para obtener, digamos, unirlos todos o ya por componentes? Pues yo lo que voy a hacer es sumar por componentes. Entonces, este sería mi componente E1, esta es la que también está en E1 y esta también está en 1. Entonces, las voy a sumar. ¿Ok? Porque la suma, yo necesito tener mi vector. Entonces, si yo sumo por componente por componente, voy a tener para la primera 212.52
9 en la dirección de E1 menos 56.58 en la dirección de E2 más 47.59 en la dirección de E3 y bueno, todo esto serían newtons, ¿no? Y entonces yo ya tengo este vector que es la fuerza, ¿no? Entonces ahí yo ya tendría, era lo que, si recuerdan, aquí me ponía, ¿sí? Yo ya obtengo mi vector. Y ya la estoy diciendo hacia dónde, o sea, con sus componentes. Ahora, yo necesito obtener una magnitud y una dirección. Entonces, con base en este vector y lo que vimos, ¿cómo obtengo la magnitud y la dirección? La magnitud es la raíz del cuadrado de cada componente, ¿no? De la suma. Es exactamente. Entonces, voy a cambiar de color de pluma. Entonces, para obtener la magnitud, lo que es el módulo, norma euclidiana, ¿sí? Voy a tener la raíz cuadrada de los 212.59 al cuadrado más los menos 56.58 al cuadrado. Voy a poner aquí abajo, porque no cabe más, los 47.59 al cuadrado. Y entonces de ahí yo voy a tener, vale, 225.0. ¿Ok? Y la dirección, ¿cómo obtengo la dirección de ese vector? ¿Alguien se acuerda? Lo que voy a hacer es, a este que yo tenía aquí, voy a dividir cada uno de estos entre esta magnitud que yo encontré. ¿Ok? Entonces, yo divido cada una de estas entre la magnitud que yo encontré. Y entonces voy a obtener que la dirección va a ser 0.94 en la dirección de E1 menos 0.25 en la dirección de E2 más 0.21 en la dirección de E3. Y entonces, para expresarlo ya al final, tengo que F es igual a 225.07 y sus componentes son 0.94 en la dirección de E1 menos 0.25 en la dirección de E2 más 0.21 en la dirección de E3. Y entonces encontré el valor, lo que me solicitó el problema. Maestra, ¿podría volver a explicar eso un poco porque se me trabó? Ah, la parte de cómo obtener esta parte de aquí. Ay, déjame.
Mira, no sé en qué parte te quedaste, tú dime. No escuché nada a partir de la magnitud de la fuerza resultante. Ok, entonces, a partir de aquí yo ya tengo la magnitud de la fuerza, ¿ok? Pero entonces, también me interesa saber la dirección. Entonces, una vez que yo saqué la magnitud para poder tener la dirección, lo que voy a hacer es a este vector que yo tengo aquí, y que es el resultante, lo voy a dividir entre esta magnitud. Entonces, los 212 entre los 225, los 56.58 entre los 225 y los 47.59 entre los 225. Y entonces así yo ya encuentro la dirección que vendría siendo este valor de aquí. O bueno, esta expresión, perdón. Y ahora sí yo ya tengo completo mi resultado. Yo tengo que el resultado es F de F es 225 en magnitud con esa dirección. No, ya, muy bien, gracias. ¿Sí? Ok, bien. Pues no sé si tengan alguna duda. Igual, como les digo, los ejemplos, si ahorita, digamos, hay detalles que dicen aquí, ¿por qué? O me lo pueden preguntar, o lo pueden volver a analizar, razonar. Y el día martes vamos a iniciar con dudas, porque vamos a seguir trabajando con ejercicios. Ok, ahorita vamos a trabajar algunos ejercicios juntos y habrá otros que yo se los deje para que ustedes los vayan desarrollando. ¿Sí? Sí, está bien, maestra. Sí, maestra. Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo nada más con la dirección. Bueno, es que me quedé con la duda de Ok. cuál es la lógica o cuál es la razón por la que para sacar cada componente en la dirección se divide el módulo entre cada componente de la fuerza. Ok, es para, digamos, no es lo que es para tu saber. A ver, déjame organizar. Si te fijas en la primera parte, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos nosotros la magnitud y tenemos una dirección. Entonces, para obtener el elemento completo, si ya considerando magnitud y dirección, nosotros lo que hacemos es multiplicar, digamos, nuestra magnitud por cada una de las direcciones y entonces hallamos el vector como tal, ya cuánto es la representación en cada una de las direcciones, considerando la magnitud. Entonces, hasta ahí ya formamos y entonces sumamos por componentes y obtenemos el vector, digamos, resultante. Entonces, a partir de ahí, de ese vector resultante, yo necesito obtener el vector de magnitud y dirección como ya la expresión, digamos, para que es el resultado que yo necesito. Entonces, yo tengo ese vector que ya obtuve ahí con sus componentes. Entonces, saco lo que es el módulo, la norma euclidiana de ese vector. Y bueno, es elevar al cuadrado cada una de sus componentes y raíz cuadrada de eso. Lo que hicimos en esta primera parte. Ahora, yo a partir de ahí, lo único que tengo es la magnitud. Pero como parto de esto, si de aquí yo tengo la magnitud, ahora para saber la dirección, entonces lo que hago es dividir cada uno de estos, digamos como un proceso inverso, para obtener esa dirección y entonces llegar a esta representación donde yo tengo magnitud y dirección. No sé si me di a entender o no te comprendí la duda. Sí, entendí. Gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿puedo dejar de compartir?
Sí. Sí, maestra. ¿Sí? Bien. Bueno, por el día de hoy, estos son los únicos dos ejercicios que vamos a hacer. El día martes, perdón, vamos a hacer algunos otros y otros se les van a quedar a ustedes de tarea, ¿sí? Entonces, los viernes voy a procurar dejar los viernes como para ejercicios, también para dudas de lo que hayamos visto, alguno que les deje y el viernes lo resolvemos completo. Pero aquí lo importante es lo que yo les mencionaba, vuélvanlos a hacer, vean si hay alguna duda, la que sea, y entonces también con eso vamos a iniciar en Perdón, creo que me sacó mi internet, pero ya regresé. Bueno, no sé hasta dónde me quedé, pero les decía que los viernes vamos a tratar de hacer ejercicios o de resolver los ejercicios que dejemos y hacerlos aquí todos completos para poder ir avanzando. Lo único que les pido es quienes tengan la oportunidad, o ojalá todos puedan, volverlos a hacer con calma, anotar sus dudas si es que salen del por qué. Si hay conceptos que hay que recordar, que ustedes dicen, bueno, como que no me acuerdo muy bien, les pediría que los vayan a recordar o vayan a sus apuntes o algún libro en internet y para no irnos atrasando. De todos modos, con toda confianza, si hay conceptos que ustedes digan, híjole, es que esto es súper básico y no lo entiendo, si les da pena preguntar durante las sesiones, mándenme mensaje y podemos conectarnos en alguna otra hora que yo tenga disponible y vemos ese tipo de conceptos. La biomecánica no es una materia muy sencilla, pero no es también muy complicada. Lo que lo hace complicado es que a veces no tenemos muy bien entendidos conceptos de álgebra, de conceptos de cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, la parte de derivadas, integrales. A veces ahí es donde andamos mal. Entonces, ustedes vayan detectando en qué punto dicen, híjole, no me acuerdo. Es natural que si yo ahorita les digo, ay, vamos a derivar, a lo mejor haya quienes digan, híjole, no me acuerdo cómo se deriva. Está bien, no hay ningún problema. Ahí nada más es ir a recordar cómo se hacen, o sea, cómo derivo, o cómo integro, ya se me olvidó las integrales dobles, las integrales triples, ya no me acuerdo cómo van, cómo se consideran los límites. Solo es cuestión de recordar. Yo sé que todos llevaron de alguna manera esas materias y fueron en los niveles básicos y es mucho más sencillo porque ya nada más es ir a recordar y empezar a aplicarlo. Pero aún así, si hubiera alguien, uno, dos, tres, varios, que digan, yo la verdad no me acuerdo cómo hacerlo y ya vi, ya investigué y esta parte no la entiendo, con toda confianza me la preguntan. Como les digo, si no tienen la confianza de hacerlo durante la clase, pues entonces me avisan, nos ponemos de acuerdo y lo vemos. ¿Ok? Ok. Sí, está bien, maestra. Gracias. Bien. Bueno, pues ya llegó el fin de semana, que tengan un bonito fin de semana. No sé si alguien tenga alguna recomendación de alguna película que haya visto que se pueda ver este fin de semana, alguna serie que nos recomienden. ¿O no ven series ni películas? La serie de Loki. ¿No ven series? ¿Cuál? La de Loki. Ah, ok. Está interesante. ¿De qué trata? Haz rápido. Ay, de que hay una autoridad del tiempo que
pues se encarcela, captura a Loki y pues ya tienen ahí sus aventuras. Ok, perfecto. Bueno, pues ya tienen ahí una recomendación. Es bueno también, de vez en cuando, darse unos tiempos para ver una serie. Es muy sano. Liberan energías, se quitan el estrés, se involucran en una actividad diferente y también, pues, es resetearse la semana y del trabajo. Entonces, ya aquí ella, su compañera Aurea, nos dio una serie. Ustedes vayan pensando, usualmente les voy a preguntar sobre una serie o película, obvio que ya hayan visto, ¿no? Para que también nos den ahí como una breve reseña de qué se trata y pues tener opciones para ver, ¿sí? Bueno, buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el martes. Gracias, maestra, igualmente. Maestra. Gracias, maestra. Nos vemos.